para hablar de todo ello tengo aquí a mi lado a Marta Chinchón Álvarez. Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues un placer tenerte por aquí en Empresa 360. Un placer para mí poder estar aquí con vosotros. Qué gusto además poder hablar de todo esto y además hablar de forma relajada, ¿no? Porque vamos un poco como locos, ¿no? En realidad, y yo creo que también después de todos estos años que hemos estado pues con el tema de la pandemia, con todo este estrés que nos genera todo lo que ocurre a nivel internacional, a nivel nacional, como que todos los días nos levantamos con una noticia que no es buena. Y al final, Marta, ¿cómo tenemos que gestionar todo esto? Pues hay un punto muy importante que has dicho, que es gestionar. No podemos controlar el estrés. Entonces tenemos que entender qué cosas nos están generando este estrés, qué fuentes tenemos de estrés, que como tú bien indicabas antes, puede ser tanto personal como profesional. Y es que ambas cosas de alguna forma se mezclan, ¿no? Si tú en la parte personal no estás bien o tienes una situación complicada que te genera estrés, eso va a llevarte también a tener estrés en tu parte profesional. Y los científicos dicen que esto ocurre como en el 70% de los casos. Y al revés, si a nivel profesional pues tienes problemas o situaciones que no puedes con ellas porque no cuentas con los recursos suficientes, por ejemplo, al final eso también te lleva a no estar bien en tu casa, ¿no? Y con las personas que más quieres. Pues fíjate qué interesante, ahora vamos a hablar de todo ello, pero antes me gustaría presentaros a Marta Chinchón. Ella es coach ejecutivo, es coach sistémico y se dedica, bueno, pues tanto a formación como a desarrollo profesional. Ayuda también a mujeres para brillar profesionalmente desde el equilibrio personal, y luego también trabaja mucho pues tanto en el coaching por valores como específicamente en este tema que estamos tratando en el día de hoy, que es el estrés. Este estrés que a veces nos come. Muchas veces lo tenemos ahí de fondo, como estabas hablando, pero qué importante lo de gestionarlo. Claro, muchas veces no nos damos cuenta del estrés que tenemos hasta que no rompemos por alguna parte, ¿no? Hasta que nuestro cuerpo o nuestra mente dice, se acabó, tienes que hacer algo, ¿no, Marta? Hay signos y síntomas que nuestro cuerpo está notando, lo que pasa que normalmente no los escuchamos, ¿no? Una de las cosas que se ven dentro del mapa del estrés, que es una de las cosas que trabajo con mis clientas, son esos signos y síntomas para que ellas sean capaces de identificarlos y para que sepan que son como alertas que están diciendo piensa en lo que estás haciendo y gestiónalo desde otro sitio, ¿no? De hecho, bueno, he traído el juego porque me parece como súper divertido poderlo experimentar, bueno, aquí con vosotros. Y cuando hablamos de signos y síntomas hablamos incluso de 21 signos y síntomas distintos. Fíjate, cuéntanos un poco cómo funciona, qué interesante este juego. Es un juego de cartas que tenemos aquí encima de la mesa, y vamos a poder identificar los diferentes signos, ¿no? Que nos están diciendo, oye, estás estresado, estás estresada, tienes que hacer algo, ¿no? Claro, o sea, muchas de las clientas que vienen o con una sensación de que tienen un estrés normal, porque uno de los problemas fundamentales es que lo normalizamos, ¿no? Es que esto es de todos los días, nos pasa a todos y tenemos que tener en cuenta que eso nos está generando una serie de problemas saludables. Claro, que es el famoso no me da la vida, ¿no? Cuando empezamos a contestar es que no me da la vida, ya ahí, cuidado, ¿no? Como pollo sin cabeza, o es que no puedo más, y un día y otro día. Eso es lo que llamamos el estrés crónico, que se va repitiendo a lo largo del tiempo y el cuerpo no tiene la suficiente fuerza como para reponerse, ¿no? Entonces, cuando esto se dilata en el tiempo, en el medio plazo, es cuando empiezan a aparecer problemas, tanto cardiopatías, por ejemplo, temas de diabetes, incluso cáncer, etcétera. El objetivo de esta herramienta, que trabajo especialmente con mujeres, pero también a veces con hombres, es el ser más consciente de lo que nos está pasando y al mismo tiempo ver qué fuentes del estrés tenemos en nuestro día a día para poderlas trabajar, ¿no? Sí, porque te quería yo preguntar, porque bueno, tú en tu caso que trabajas mucho con mujeres, aunque también trabajas con hombres, pero las mujeres tenemos tendencia a generar no más estrés que los hombres, pero sí otro tipo de estrés. El hombre generalmente es más práctico, entonces es como eso es verdad. Le pasa algo, tiene estrés, o sea, además a la hora de identificarlo es más sencillo, ¿no? La mujer es más compleja porque somos complejas, vamos a decir la verdad. Entonces, muchas veces un poco el feedback de esta herramienta es como me has ayudado
a ese ovillo que tengo de estrés, a poderlo convertir en una cuerda, y entonces ya viéndolo es cuando soy capaz de poder actuar sobre él, ¿no? Entonces, bueno, pues hay más complejidad en el caso de las mujeres, yo te diría. Pero realmente lo primero que necesitamos es ser conscientes de que estamos sufriendo ese estrés, sí. Que un determinado nivel de estrés es incluso bueno, ¿no? Porque el estrés, bueno, te mantiene alerta, te mantiene en marcha y demás, pero también ver cuándo tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos Correcto. Que tomar medidas, porque a lo mejor en nuestro día a día no tenemos esas, ¿no? Cuando la olla express no tenemos esa salida de humos de la olla express, como puede ser pues ir a pasear, ir al gimnasio, ir a tomar algo con los amigos, con las amigas, ¿no? Y estamos con una bola ahí de bum bum bum, una bola de nieve, y llega un momento que empezamos a notarlo, ¿no? Te duele el cuello, te duele la espalda. Sí, de hecho, lo que voy a hacer es, si quieres, te voy a dar, bueno, coge 4 cartas. Bueno, yo voy a salir fatal, verás esto. Y 4 tengo que coger. Las que quieras. Bueno, en el trabajo que hago con mujeres, las vamos viendo una a una, ¿no? Pero coge 4 al azar, las que quieras, y dime de las que ves, qué signos y síntomas de alguna forma identificas, ¿no? Como algo más o menos habitual, teniendo en cuenta un horizonte temporal de los últimos 3 meses. Mira, pues taquicardias y o dolor en el pecho a nivel torácico, ¿no? Esa sería una. Ese sería uno. Esta no okay. La he notado yo. En este caso descartaría. A lo mejor sensación de angustia, pero no llega a taquicardia alguna vez y demás. Insomnio, problemas para dormir. Sí, ¿no? Este no, tampoco, yo duermo como un lirón careto. Vale, aunque los últimos 2 días no, porque con el cambio de hora es cierto que me estoy despertando a las 5 de la mañana y luego te quedas otra vez dormido y entonces ya rompes pero no, yo insomnio no. Indiferencia o apatía, mira, este sí me pasa, ¿vale? Este sí que es un momento que dices, hay momentos en los que todo lo que está pasando a tu alrededor dices, y a mí esto no me importa mucho, ¿no? Este, por ejemplo, es un síntoma que sí que a veces lo noto cuando, ¿no? Estás como muy saturado de tantas cosas y te das cuenta de que no te importan las cosas lo mismo, y esto también es un poco parecido, ¿no? Porque es falta de motivación o iniciativas. Sí, bueno, son cosas... Este a mí no me afecta, porque yo estoy todo el día haciendo cosas y dándole a la bola. Este sí, fíjate, alguna vez lo he sentido, esa sensación de que el mundo es como una película y tú dices, a mí esto no me importa. No, pues esta es una de las cartas que para ti conecta con el estrés, o que puede ser uno de los síntomas que tienes a través de sufrir el estrés, y la idea sería ir por cada una de esas cartas y luego calcular lo que es la densidad del estrés. Es decir, no es lo mismo que tengas esta sensación de indiferencia que notes un dolor en el pecho, y ahí lo que calculamos es un poco la intensidad de la carta en sí y la frecuencia. Entonces podemos llegar a identificar 5 cartas que son realmente tus signos y síntomas de todos los días. Por ejemplo, si hubiera sacado la carta de dolor de espalda, sí, porque yo normalmente el estrés lo noto mucho en la espalda, o en los hombros, en el cuello, ¿sabes? Ahí sí. Claro, ahí como que se te tensiona, ¿no? El cuerpo de alguna forma, o se te carga los músculos. Eso es, sí. Claro, entonces una vez que tú ya eres capaz de identificar, pues en este caso a lo mejor pues esa sobrecarga o esa apatía, etcétera, te da bastante visión, ¿no? De alguna forma decir, me está pasando esto, ojo, ¿no? Y es como echar un pasito para atrás y decir, ¿qué me está pasando, ¿no? ¿Qué fuentes del estrés, que es otro de los grupos de cartas que tenemos en el juego, me están generando esta sensación? Porque ten en cuenta que aparte de las sensaciones que nosotros tenemos corporalmente, se están generando una serie de hormonas que se están metiendo por nuestro torrente sanguíneo. Es cuando llega el famoso cortisol, ¿no? Claro, que cortisol, nos ataca. Etcétera, pero nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? Y hay una hiperfunción del cuerpo que hace que luego el cuerpo tenga ciertos problemas, ¿no? Marta, yo te quería preguntar, y en todo esto además últimamente incide, yo creo, bastante, porque a mí, por ejemplo, esto que te decía del yo sé de dónde me viene, y creo que me viene mucho del tema de las redes sociales. Es decir,
el tema de la tecnología, el uso constante del móvil, el estar constantemente con información, a mí lo que me ocurre es que cuando veo mucha información y la información es mala, pues yo me levanto por la mañana y me leo todos los no sé cuántos periódicos nacionales, internacionales, me veo las redes sociales y tal, y me entra como una especie de angustia vital de decir, pero ¿dónde vamos? ¿Qué está pasando? Y entonces ahí es cuando digo, como para proteger, ¿no? Me empieza a dejar de importar, o que entres en esa angustia. ¿Tú crees que toda la parte tecnológica de los móviles, las redes sociales, todo este guirigay que tenemos de infoxicación, ¿no? Que tenemos ahí información todos los días, no tenemos paz mental, ¿no? O sea, eso nos está afectando mucho más que a lo mejor a nuestros padres, que tenían otros motivos de estrés. O sea, al final, nuestra época, ¿no? La época moderna es la que está sufriendo más el estrés, y esto es porque estamos constantemente viviendo cambios, ¿no? Si echamos un poco la vista atrás y decimos en una misma época, una persona que vive a lo mejor se enfrentaba a un cambio importante. Nosotros estamos constantemente viviendo cambios, y ese esfuerzo de adaptación para los cambios que nos vemos prácticamente diariamente es lo que nos está generando el estrés. Si ese estrés no lo podemos bajar para que nuestro cuerpo se recupere, se vuelve crónico, este es el problema, ¿no? Claro, y ahí también la incertidumbre juega un papel clave, ¿no? Que ahora yo creo que tenemos todos mucha incertidumbre a todos los niveles, tanto a nivel personal, que cada uno tendrá sus incertidumbres, sus problemas, y también que en función de la edad que tengas tienes tus cambios, ¿no? Claro. Y tus historias, pero claro, a nivel global, macroeconómico y de todo lo que ocurre, tenemos como una situación de mucha incertidumbre, que yo creo que es inevitable, ¿no? Que tengamos un cierto nivel de estrés adicional al que ya teníamos de antes, claro, ¿no? ¿no? Y además, o sea, tu trabajo, ¿no? Y todo el tema de las tecnologías, decías, ¿no? Que también ayudan mucho a hacer el trabajo, pero al mismo tiempo es como que estás conectado constantemente. Y esto hace que nuestro nivel de estrés pues se acelere, ¿no? Luego la conciliación, la familia, los niños, ¿no? Todo esto también hace que los problemas aumenten. Entonces, para mí hay un punto muy importante, es más que la situación en sí que estás viviendo, porque muchas cosas se escapan de tu control, es imposible, es cómo te tomas lo que te está pasando, ¿no? Cómo tú lo interiorizas y qué herramientas usas para ponerte en marcha para, bueno, decir, esto tampoco es para tanto. Claro. Realmente, sí, porque realmente las diferentes personas gestionan de forma diferente el estrés, y lo que ocurre, a lo mejor se están estresando por algo que para ti no es relevante, ¿no? Claro, o sea, a lo mejor tienes un estresor, el que sea, y para ti se acaba el mundo, para otra persona le da igual, a otra persona, o sea, depende tanto del filtro, ¿no? Ante un mismo claro, depende de la persona, el momento en el que esté, total, la edad también, porque cuando éramos adolescentes, que tus padres no te dejaran ir a una fiesta un viernes porque estabas castigada por lo que fuera, se te acababa el mundo, o sea, eso era imposible, ¿no? Por ejemplo, y ahora ya, pues eso no te ocurre. Claro, y tú lo ves desde la perspectiva de los padres y dices, bueno, no es para tanto, ¿no? Claro, y ahora lo ves desde la otra perspectiva, que es que le tienes que decir a tu hija que no sale a la fiesta porque y entonces el estrés que te provoca es otro diferente. Distinto, claro. Entonces, en la medida que tú eres capaz de ver un poco qué es lo que está pasando, cuáles son tus signos y síntomas, hay unas cartas también que son moduladores, que sirven como para subir el estrés o bajar. Conocer esos moduladores me va a permitir generar un plan de acción, porque todo esto al final no basta con saber, sino hay que tomar cartas sobre el asunto, ¿no? Primero tenemos que concienciarnos, saber cuáles son esos estresores que nos están afectando, y después hacer un plan de acción. Cuéntanos, Marta, ¿cómo haces tú con tus clientes para poder preparar un plan de acción que nos sirva, y además que nos sirva no en un momento determinado, sino que podamos aprender a gestionar ese estrés a largo plazo? Claro. O sea, lo primero es como verlo, ¿no? Cuando terminas el mapa de estrés tienes como una foto finish donde tienes claridad de qué es lo que te pasa y dónde puedes actuar. Quizás puedes actuar en algo pequeño que tiene un impacto muy grande, o bueno, dependiendo de cada persona. Y lo importante para mí es ponerte en acción. Es decir, qué pequeñas cosas puedes incorporar desde ya para que ese estrés vaya disminuyendo. En la medida que tú ese estrés lo disminuyes y ves que te sientes mejor, generas autoconfianza, y al generar autoconfianza generas autoestima. Todo esto hace una rueda que de alguna manera pues hace que te sientas mejor, que baje el estrés, y como tienes tu foto,
aunque hay un seguimiento también dentro de este servicio, tienes tú las armas para decir, vale, ahora voy a meterle mano a este punto, ¿no? Porque creo que lo más gordo ya lo he resuelto, pero esto todavía sigue trayendo cola, ¿no? Sigue metiendo en la mochila elementos que me hacen no estar bien, ¿no? Me encanta lo del mapa del estrés, la verdad que me parece una herramienta muy muy interesante, y yo creo que también muchas veces necesitamos también de esa ayuda profesional, porque nos tira un poco, ¿no? No solamente el que seas consciente, que puedas saber de dónde viene, cuáles son las señales, etcétera, etcétera, sino también un poco de aplicar esa disciplina para poder poner el plan en marcha. Correcto. Que esto es como cuando te pones a dieta o cuando quieres dejar de fumar, ¿no? Claro, efectivamente. Que también la ayuda de un profesional es importante porque bueno, lo vamos a poder poner en práctica de una forma mucho más operativa, por decirlo de alguna manera, claro, ¿no? O sea, para mí el seguimiento es importantísimo en el sentido de que cuando tú empiezas a hacer, ya tienes tu plan y lo pones en marcha, bueno, surgen cosas, ¿no? O surgen problemas que tú no habías pensado ya, bueno, pero es que esto no lo puedo ejecutar de esta manera, ¿no? Entonces el acompañamiento en este punto ayuda mucho, porque o sea, yo lo que intento es que las personas tengan como otras alternativas cuando se ven con un obstáculo y puedan ir resolviendo progresivamente sus problemas. Porque en el fondo, Gracia, es si tú no estás bien, lo que depende de ti no irá bien. O sea, es fundamental que tú estés bien, que te sientas bien, y además que ahora estás trabajando para tu medio largo plazo. Es decir, si ahora no le pones freno al estrés, dentro de 2 años a lo mejor, o dentro de 1 año, depende de la circunstancia de cada uno, igual es demasiado tarde. Toda esta herramienta surge de que se dan cuenta, bueno, de hecho un doctor en psicología y catedrático de SADE se da cuenta por sus estudios de doctorado que muchas personas tienen o han sufrido un infarto cuando no tenían cardiopatías previas, y cuando se les entrevista en profundidad, más de 300 personas, ellos dicen, yo creo que esto es por el trabajo, en más del 90%. Fíjate. Entonces, ahí es cuando, y te estoy hablando ya de años atrás, ¿no? Este hombre empieza a investigar y tras 35 años genera esta herramienta que es un poco de prevención, de diagnóstico y de intervención, porque lo que él quiere es que tengamos, bueno, coaches, psicólogos, que nos formamos en esta herramienta, la posibilidad de ayudar a personas a que no lleguen a un punto de no retorno o de difícil retorno. Claro, porque en ese punto de no retorno ocurren cosas, ¿no? Que es que, bueno, pues puedes tener efecto físico, como puede ser pues que te dé una angina de pecho, que tengas un problema, una cardiopatía, que tengas dolores, etcétera, etcétera. También puedes tener efecto mental, ¿no? Que tengas angustias, que tengas miedos, que ansiedades, etcétera. Claro. Pero luego también me ha interesado mucho, Marta, que lo has dicho al principio de nuestra conversación, que claro, cuando tenemos estrés normalmente no solamente lo reflejamos en nosotros mismos, sino que lo lanzamos, son como bolas de fuego que lanzamos a los demás, que a lo mejor llegas a casa, llegas a tu casa con tu familia, con tu pareja, tus niños, y les echas una bola de fuego, que los pobres no han hecho nada, ¿no? O lo pagas con la gente con la que trabajas, ¿no? O sales por peteneras con un cliente, ¿no? Realmente afecta mucho, el estrés no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta muchísimo al entorno, ¿no? Totalmente, sí. Yo a mis hijas, por ejemplo, les hablo del bote de la paciencia, ¿no? Mamá tiene una paciencia que va de 0 a 100, por la mañana está a tope de paciencia, y depende de cómo hayas consumido esa paciencia a lo largo del día, en tu trabajo, lo que sea, cuando llegas a casa o tienes paciencia 0, y entonces eso se desborda por alguna parte. Se vuelve como una locura. O has sabido gestionarte y has sabido gestionar ese estrés, y cuando llegas a casa tienes la energía suficiente y también un poco la conciencia, ¿no? De decir, oye, que esto lo puedo manejar y lo voy a manejar desde el cariño, ¿no? Y no desde, bueno, enfadada y de repente sale cualquier cosa por mi boca, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y Marta Chinchón, nos estabas comentando, claro, esto nos afecta a título personal, pero también en las empresas nos afecta a nivel profesional. Pero también las empresas ahora yo creo que están poniendo bastantes medios para intentar evitar, o tienen programas de salud para fomentar un poco el que la gente aprenda dentro de la propia empresa, porque claro, yo creo que nos damos cuenta de que los trabajadores, las trabajadoras que están colaborando en un proyecto, cuanto mejor están,
más rinden, están mejor, más proactivas. Efectivamente. Entonces, cuando hay esa motivación y claro, para todo esto, el nivel de estrés tiene que ser un nivel de estrés controlado, ¿no? En la empresa. Y que haya un cuidado real de la empresa, ¿no? Porque hay muchas veces que como que se intenta maquillar y hacemos esto para que la gente esté bien, pero en el día a día lo único que hago es cargarte de trabajo. Si son las 9 de la noche y sigues aquí, fenomenal, esto es lo que queremos de ti. Entonces tiene que haber una coherencia, ¿no? Entre cosas que se están haciendo muy bien en algunas empresas y el día a día, y escuchar al trabajador también y decir, oye, es que tengo estos problemas, ¿no? Porque al final el estrés laboral no deja de ser una ecuación en la que por un lado están las demandas de la empresa y por otro lado los recursos de la persona. Si las demandas están muy por encima de los recursos, la persona, aunque intenta desde su individualidad responder a lo que pide la empresa, pues no puede, entonces se estresa, dedica más tiempo, etcétera, ¿no? Hay que buscar, yo creo, ese equilibrio. Marta, cuéntanos, ¿dónde podemos localizarte? ¿Tienes una web donde podamos ver un poco lo que haces, tus servicios y demás? Sí, pues me podéis localizar en www.martachinchon.com, que ahí está mi web, y podéis ver los servicios tanto de coaching ejecutivo como mapa del estrés, coaching por valores y también formación dedicada más a la parte de soft skills o habilidades blandas. Y en redes sociales me podéis encontrar tanto en LinkedIn como en Instagram. Oye, Marta, me ha encantado lo del mapa del estrés, ¿eh? Esto hay que ponerlo en marcha. Nos tenemos que poner aquí en la emisora a ponernos entre todos el mapa del estrés. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer poder charlar contigo hoy. Espero que puedas venir otros días para hablarnos de muchas más cosas, cuando ¿no? quieras. Yo creo que hay mucha chicha de la que hablar, y creo que cada vez que seamos más conscientes de las cosas que nos pasan y nos preocupan, tenemos más capacidad para ponernos manos a la obra y solucionarlo. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Marta Chinchon. Ella es coach ejecutivo, coach sistémico, y bueno, hemos estado hablando hoy del mapa del estrés, pero bueno, muchísimas otras cosas interesantes. Ya sabéis, meteros en su web www.martachinchon.com y podéis ver un poco todo lo que hace, todos los servicios que desarrolla. Y nada, esperamos verte por aquí muy pronto en Empresa 360. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación.